Digimon. Amada por unos, odiada por otros, e ignorada por otros cuantos que creen que se trata de otra franquicia sobre coleccionar monstruos de bolsillo, lo cual es algo lamentable, pues ignorando los problemas que tiene y la privan de alcanzar su máximo potencial, el universo de Digimon tiene mucho que ofrecer, desde historias épicas, diseños visualmente vistosos, momentos emotivos, graciosos, increíbles bandas sonoras, viejas, y un doblaje mínimamente aceptable. A lo que quiero llegar, es que Digimon es un producto que por sí mismo es interesante, y que ha sido parte importante en mi vida y ha influido en la persona que soy hoy en día, así que, a manera de tributo a la franquicia, me he dado a la tarea de exponerles el poder que esconden estas criaturas digitales. Y bueno, sinceramente no se me ocurre un mejor personaje para iniciar con esta sección de vídeos, pues además de reconocido, su scaling puede resultar muy interesante, así que, hoy analizaremos al guerrero de la justicia, nacido a partir de los sentimientos puros que abogaban por la salvación del mundo, el caballero real impulsado por la bondad de los niños elegidos, Omegamon. Puede que algunos se pregunten qué material voy a tomar para realizar este análisis, así que déjenme decirles que voy a abarcar todos los productos vigentes que tiene la franquicia, siendo que las continuidades que se han establecido con el pasar del tiempo están conectadas entre cada una, formando parte de un mismo megaverso, algo que se evidencia durante los crossovers. Por lo que hay mucho para examinar, desde las diferentes series de anime, los mangas, videojuegos, las cartas del TGC, que por raro que suene, existen canónicamente dentro de la historia y forman parte de los poderes que tienen los niños elegidos. ¿Es correcto tomar todas estas encarnaciones como una sola? En resumidas cuentas, sí, pues todos son el mismo ser, existiendo como una fuerza necesaria para un grupo específico dentro de su universo. Y por demás razones que se verán más adelante, motivo por el que se tomará absolutamente todo el material que hay hasta el momento. No siendo más, agarren sus Digibytes, y comiencen a volar si es que así su corazón lo desea. Eres un cobarde. No hay nada que hacer. ¡Váyanse a Digimon, inútiles! ¡No! En cuanto a historia, bueno, ciertamente no hay mucho que contar, pues se trata más de una transformación que un individuo, así que, si nos centramos en los relatos y experiencias que cada uno ha experimentado, nos tardaríamos más que analizando su poder, así que podemos resumirlo de esta forma. Omegamon fue creado por los sentimientos de justicia que nacieron de los niños elegidos en el mundo humano, logrando fusionar dos diferentes Digimones, cuya forma fue hecha a imagen y semejanza de un salvador de la tierra, provocando que se creara un nuevo Digimon jamás antes visto en esta, o en alguna otra dimensión presente hasta ese momento. Este sería tan solo el comienzo de su gran leyenda, pues tal era la magnificencia de este Digimon, que fue alguien más que digno para formar parte de los caballeros reales, los encargados de defender el mundo digital estando al servicio del rey Yggdrasil. Siendo el encargado de derrotar a las amenazas más grandes de la existencia para defender al mundo digital y a sus habitantes, pero también, representando un enorme peligro para toda la existencia gracias al poder que tiene en sus manos.
Durante sus combates más tranquilos, no es raro que termine destruyendo estructuras con tamaños de edificios como un mero accidente. O, por el contrario, comerse de lleno ataques con potencias similares o superiores no es algo difícil para Omegamon. Su estatus en el mundo digital no es algo para tomarse a la ligera, pues, su poder supera con creces el de Digimones en su etapa adulta. Para los que no lo sepan, el crecimiento de un Digimon se rige por diferentes etapas de crecimiento, siendo cada una más poderosa que la anterior, siendo la etapa adulta la quinta en la línea evolutiva de un Digimon, o al menos así se mantiene en la mayoría de los casos. ¿Qué tan significativo es esto? Bueno, bastante, pues eso ya los haría escalar de Digimones en su etapa infante, forma en la cual podían resistir sin problemas explosiones que cubrían cientos de metros. Eso para un Digimon de nivel adulto no representa nada, y mucho menos para Omega, pues él nació de la unión entre Walgreymon y Metal Garurumon, siendo ambos Digimones de nivel definitivo. Los cuales se ven potenciados por Omegamon, al fusionarse siendo más fuertes de lo que lo son individualmente. Mediante esta unión, le dotaron de poder suficiente a Omegamon, que le bastaba para destruir un planeta asemejable a la Tierra en tamaño. ¿Les parece poco? Bueno, no se preocupen, pues esa apenas es una fracción mínima de poder que demuestran los Digimones en su etapa definitiva, habiendo individuos con la capacidad de usar la energía de supernovas, llegando a un nivel multiestelar, como es el caso de Black Starmon. Otros seres como Buen Digimon, son capaces de controlar su propia dimensión con un cielo estrellado. Otro Digimon resaltable viene siendo Apocalypmon, quien puede crear agujeros negros gigantes, tan masivos como para tragarse la Vía Láctea. No siendo todo el potencial de sus agujeros negros, pues al ser potenciados por Vademon, demostraron crear una dimensión de tamaño infinito como el universo desconocido. Siendo todas estas hazañas eclipsadas por el poder de Omegamon, lo que no debería ser una sorpresa, pues es bien sabido que esta poderosa entidad forma parte de los Caballeros Reales, un grupo de seres los cuales son considerados como la fuerza más poderosa del Digimundo. Un título que no le queda grande a Omega, viendo cómo este fue capaz de asesinar fácilmente a un ser tan poderoso como el Maestro, una entidad espiritual que había absorbido por completo los poderes de Plutomon, personaje que tenía intenciones de fusionar su dimensión onírica con el mundo físico, volviéndose uno con el universo, algo que para el poder de Omegamon es nada. Como dije hace un momento, ser un miembro de los Royal Knights lo vuelve directamente uno de los Digimones más poderosos habidos y por haber. ¿Esto implica que todos los caballeros son igual de poderosos? Omega es un caso particular dentro de esta sagrada orden de caballeros, destacando sobre el resto de los miembros, al ser el encargado de enfrentar a las mayores amenazas del Digital World, escalando de esta forma de sus compañeros, entre ellos, Susanomon, Digimon capaz de recrear y destruir dimensiones como si fuese el pan de cada día. Entre los seres que han amenazado la paz del mundo digital y que Omegamon ha tenido que enfrentar, podemos hablar de alguien conocido, que alguna vez llevó el título del supuesto Digimon más poderoso, Seed Millenniummon. Omegamon enfrentaría a Seed en el pasado, junto a todo el ejército de Tactimon durante las guerras por territorio en los diferentes universos digitales. Bueno, llamarlo una pelea no sería lo más apropiado, viendo cómo Omega acabó con Seed sin dificultad alguna. Y no hablamos de un Digimon cualquiera, sino de una amenaza capaz de desaparecer múltiples universos luego de ser liberado, siendo su mera existencia un peligro, al poder consumir todas las épocas y espacios-tiempos, y cuya muerte supone la creación de multitud de flujos temporales. Aún con todo eso, este personaje está muy por debajo del nivel de poder de Omegamon y del resto de Royal Knights, quienes pueden repelerlo y vencerlo con la mera expulsión de su poder. Para hacerlo todavía más impresionante, como dije anteriormente, Omegamon destaca como su miembro más poderoso, pero no solo contra amenazas externas, sino contra ellos mismos, lo cual demostraría al asesinar a otro Royal Knight como lo era Dukemon. Un ser que nace a partir de la evolución de Mejidramon, el cual es un monstruo cuyo poder es tan devastador, que amenazaba con destruir todo el mundo digital como un mero daño colateral de su pelea con Akagami. ¡Detente, por favor, Gilpun! ¡Deja de actuar así! Este miserable nació para almorzarme. Seré derrotado por este monstruo infernal. ¿Qué estás haciendo? Si continúas con esta batalla, no solo destruirás el territorio de nuestros dioses, provocarás que el Digimundo deje de existir. ¡Cállate!
lo que fue recalcado múltiples veces. Poder que sería completamente superado por el editor de este video, quien se encargó de propinarle la paliza de su vida, que lo dejaría moribundo. Para posteriormente regresar como Dukemon y derrotarlo, poder que no le sería suficiente para siquiera equipararse con Omega. Enfrentar a Omega no es algo que cualquiera se atreva a hacer, pues seres como Mepismon se mostrarían inferiores a su nivel de poder, a tal grado que este tuvo que escapar antes que enfrentar a Omega, aun si este Digimon es un remanente de Apocalypmon y Seed Millenniummon con su mismo objetivo, siendo para ese punto un Digimon ángel caído de rango divinidad. Este es un rango especial y muy selecto entre los Digimones, pero todos comparten la característica de ser capaces de acabar con el mundo digital mediante un Big Bang, como Seraphimon. O Clavisangemon, quien puede colapsar todo el mundo digital por mero capricho. Para poner esto en perspectiva, debemos determinar el tamaño que tiene el mundo digital, siendo un universo en su totalidad, o, mejor dicho, un conjunto de zonas que son los universos donde habitan los Digimones, siendo un multiverso en toda regla, con su totalidad e infinidad más que establecidas. Este multiverso goza de varias capas dimensionales en su cosmología, estando los mundos normales donde los Digimones habitan, que van del este al oeste siendo gobernados por las bestias sagradas. Pero siendo las mismas bestias sagradas quienes controlan el destino de sus mundos desde su propia dimensión. Arriba de esto, podemos encontrar los mundos inferiores, el lugar donde habitan los Digimones ángel. Como muestra en el mapa del escritor de Digimon Tamers, estas capas separan cada plano del mundo digital en 9 secciones, una superpuesta de la otra, todas estas secciones estando separadas por capas y siendo inaccesibles una de otra a menos que tengas el poder para romper dichas barreras que contienen tales mundos. Y arriba de todo esto, se encuentra Omegamon, con los otros Royal Knight, quienes habitan en un punto por encima junto con su dios Yggdrasil, donde nada de lo que pase en las capas inferiores los afecta, o que siquiera lo notan, incluso si hablamos de una destrucción de talla multiversal. Lo que nos deja un personaje capaz de enfrentar seres que amenazan la existencia del mundo digital, seres que de igual forma pueden hacer esto mismo, existir en un plano superior a la cosmología de su universo, y no contento con eso, comerse de lleno ataques con su propia potencia, siendo todos estos los motivos por los cuales queda como un ser de talla multiversal más. Al menos en esta fase. Una evolución de Omegamon que habiéndose dado cuenta de que hay algunas personas que solo pueden salvarse luchando y derrotándolas, Omegamon se transformó en esta forma a través del dolor y la determinación, y las fotones Preats, líneas de luz de color blanco a su lado que parecen lágrimas rodando por las mejillas, emergiendo por todo su cuerpo. Los fotones Preats recorren todo su cuerpo, aumentando de manera temporal su poder drásticamente, convirtiéndose en un ser que alivia a los Digimon que se han corrompido y son incapaces de revertirse imponiéndoles un juicio, y se dice que los objetivos a los que ataca son aquellos que siempre han tenido un buen corazón. Más allá de ser más poderoso que su estado base, esta transformación no tiene muchas hazañas que ofrecer, siendo usada exclusivamente para vencer a Ordinemon, quien contenía todos los datos y poder de los Digimones existentes, incluido Omegamon, potenciándola a niveles absurdos. Siendo necesario fusionar a Omegamon con el resto de Digimones elegidos para alcanzar esta fase, la cual además de ser más fuerte que su poder base, es reconocida como una digievolución del Omega convencional, lo que reafirma su estatus como un Digimon más poderoso. Algo lógico, a la hora su poder llegar a lugares fuera del multiverso, como sería un mar cuántico controlado por la propia Ordinemon.
Esta versión sería una alterna al Omegamon original llamado Omegamon Alter S, que posee un poder igual al Omegamon regular antes visto, el cual sería potenciado al infectarse con Black Digitron, un simbionte maligno que corrompe los datos de los Digimones, volviéndolos más poderosos, dando nacimiento a Omegamon Swarf. En este estado, Omegamon se ha hecho tan poderoso para destruir a un Mugendramon corrupto de un solo ataque. Esto es impresionante, pues para enfrentar a un Mugendramon se requiere del poder de Omegamon base, poder que aún así era muy inferior al Mugendramon que destruyó Swarf, mostrando la gran diferencia entre su estado base y su forma corrupta. No conforme con esto, con uno solo de sus ataques destruyó a una manada de Mugendramons que pasaban por ahí. De por sí, el poder de un solo Mugendramon ya es suficiente como para sacudir el mundo digital, además de contar con camiones de energía infinita a su disposición, capaces de alterar por completo el mundo digital, así que para este punto, una raza entera de seres capaces de destruir un multiverso, no son nada para Omegamon. Sin duda tiene un poder alucinante, mas sin embargo, no imbatible, pues su poder puede ser igualado por el Gallomon y Sakuyamon de Shoma, los cuales tuvieron que pasar por un riguroso entrenamiento y ser mejorados a niveles fuera de este mundo, afirmando que en este momento no había otros seres capaces de igualar a Omegamon. El único capaz de superar sus poderes sería Takuto, y Shoma al ver que fue capaz de vencer a Sakuya y Gallomon optaría por un nuevo plan. Por lo que Swarf sería mejorado a niveles nunca antes vistos, volviéndolo una aberración, y una evolución deformada, pero a su vez la evolución alterada definitiva. Naciendo de esta forma, Omegamon Alter B. No es posible. Con el nuevo poder que había ganado, Alter B podía abrir todas las puertas entre los mundos paralelos a su mundo digital, acontecimiento que preocupó incluso a Mirei, un personaje capaz de viajar entre mundos paralelos. Pues el plan que tenía Alter B era alterar las formas de todos los seres en el mundo digital, absorbiendo un poder igual al mismo Big Bang que creó todos los universos, esto con el propósito de abarcar los mundos humanos paralelos. Aunque su plan no se haya podido concretar, la hazaña en sí no pierde mérito, viendo cómo Alter B era capaz de alterar la realidad de todo el mundo digital, poniendo en peligro su existencia y siendo potencialmente capaz de destruirlo, generando repercusiones en mundos adyacentes, como el de los humanos. Algo que Mirei directamente compara con situaciones donde el mundo digital cayó sobre el ya mencionado mundo humano. ¿Qué implica esto? Bien, concretamente, cuando se dice esto, Mirei se refiere tanto al mundo digital como el resto de mundos en los que Yggdrasil manda, los cuales están separados por una fina barrera de datos que evita que dichos mundos se conecten y destruyan entre sí. Mi decisión ha sido tomada. Los humanos destruyeron la barrera digital, llevando a ambos mundos al borde del desastre. No tiene caso permitirles que existan. Cosa que tiene sentido, pues se ha dicho que el mundo humano es infinitamente más pequeño que el digital, tomándolo como una zona más en una historia donde ambos estaban conectados mediante una brecha. Resulta que en el mundo humano los diferentes universos se forman en base a las ramificaciones de una misma línea temporal, siendo contrario a lo que sucede en el mundo digital, donde todos los universos son creados mediante un único Big Bang. Siendo así, Alter B tendría un poder capaz de influir y destruir las barreras que separan dos multiversos infinitos, además de poder enfrentar un ser con poderes similares a los que posee en esta fase, pero ni de lejos es su límite. Durante los eventos de Digimon
Chronicle X, el rey Yggdrasil creó un nuevo virus para reducir la población del mundo digital, plan que saldría mal al adaptarse los Digimones a este programa, volviéndose versiones más fuertes de estos mismos, siendo Omegamon portador de su ex antibody, alcanzando un poder superior a cualquiera que tuviera antes, siendo prácticamente invencible. Esto se debe a que el ex antibody que recibió Omega fue el de su compañero Alpamon, quien en su lecho de muerte entregó su vida para potenciar el poder de Omega. Poder que usaría para borrar todos los mundos digitales desde su plano central y trono de Yggdrasil. Ahora con su aumento de poder, Omega no tiene nada que envidiarle a Alpha, siendo encasillado como alguien de su misma liga. Alpamon por su parte tiene buenas demostraciones de poder, siendo capaz de derrotar a un avatar de Yggdrasil, el cual tenía la función de controlar las terminales centrales para mantener estable el mundo digital. Esto es importante, porque tanto Alpamon como Omega derrotaron a la Motereater, un ser interdimensional que se había fusionado con el servidor principal de Yggdrasil, teniendo control total de Yggdrasil y sus avatares, manipulándolos desde el núcleo del mundo digital, pues su meta era hacer un mundo digital superior al anterior, así como hizo Yggdrasil posteriormente. Tal evento desencadenaría la destrucción de todos los mundos donde Yggdrasil estuviera presente. Esto es importante, porque como se mencionó en su forma previa, Digimon se refiere tanto al mundo digital como el resto de mundos en los que Yggdrasil manda, los cuales están separados por una fina barrera de datos que evita que dichos mundos se conecten y destruyan entre ellos, dado el tamaño insignificante que tiene el mundo humano a comparación del mundo digital. Por lo que estamos tratando con dos multiversos, pero como se ha dicho, la amenaza de Motereater afectaba la existencia de otros mundos ajenos a los ya mencionados. Entonces, ¿cuáles serían específicamente? Pues estos serían otros mundos digitales, ya que Yggdrasil, el dios de Digimon, es una supercomputadora que se encarga de reunir datos de cada mundo digital en el que está presente, siendo avatares y terminales del original, mandándole información a su fuente central por cada mundo existente, no habiendo excepciones, pues por lo menos hay un avatar de Yggdrasil en cada Digital World. Esto es muy impresionante porque significaría que habrían diferentes Digital Worlds con un Yggdrasil en su interior, teniendo cada uno el tamaño de un multiverso, haciendo mención de que hay muchos mundos digitales dentro de la cosmología. Evidenciado gracias a Rina, quien sería atraída desde un mundo paralelo por la amenaza de la Motereater y Yggdrasil, aun cuando el avatar que custodiaba su mundo ya había sido derrotado. De hecho, el propio Omega nos ayuda a respaldar estos fundamentos, cuando al viajar a otro mundo este aclara que no es de otra zona sino de una dimensión en otra realidad diferente a la suya. Tu nombre es Omnimon. Provengo desde una realidad ubicada en una dimensión diferente a la suya. Me encargo de proteger a los mundos de sus peligros, derrotando a los Digimon que amenacen contra la vida. Otra prueba de esto es que cuando en un universo humano estos crearon su propio Digital World, Yggdrasil no estaba ahí y Alpamon, uno de los caballeros reales que, como dije, van de mundo en mundo, lo definió como igual al mundo digital. Así que ahora la pregunta clave sería ¿cuántos Yggdrasil y mundos digitales había para que la amenaza de Yggdrasil llegara a todos estos? La respuesta sería infinitos mundos digitales de infinitas posibilidades según Yggdrasil, así que en resumen, Omega es superior a Yggdrasil, quien estaba poniendo en peligro un número infinito de mundos digitales o por consiguiente un infinito de multiversos. Además de estos mundos, también están otras áreas que complementan y hacen más rica la cosmología del verso, siendo uno de estos la Dark Area, lugar el cual es un reflejo de todos los Digital World existentes, siendo el equivalente al infierno en este universo, pues es a donde van a parar los Digimones malvados, siendo este un nexo megaversal para todos los mundos digitales y de su mismo tamaño. También hay otras terminales como Witchenli, el cual es hogar de otras variantes de Digimones que Yggdrasil también analizó, y que se define como igual a un mundo digital, siendo otra terminal que Motereater iba a destruir. Posteriormente Yggdrasil crearía un nuevo Digital World por encima de los anteriores, el cual deja todo lo anterior dicho como algo pequeño, trascendiéndolo en 3 niveles.
e Yggdrasil opera desde el núcleo de este, siendo el plano superior a todos los Digital World y multiversos inferiores, por lo que ya estamos hablando de un Omegamon superior a una entidad capaz de destruir un infinito número de multiversos, así como crear esta misma cosmología junto con 3 niveles de capas superiores, siendo el límite del poder de este icónico personaje, quedando con una categoría de megaversal alto o hiperversal más. Es superior a Digimones de nivel perfecto, como Angewomon, los cuales tienen ataques que perfectamente alcanzan la velocidad luz. Seres como Omega Shoutmon, al imitar los poderes de Omegamon, fue descrito como más rápido que la velocidad luz. Supera a Dukemon, quien puede igualar a seres capaces de moverse a la velocidad de la luz. Muy bien, la rotación es en sentido contrario. ¿Qué es lo que sucede ahora, Yamaki? Si la rotación de aquel tubo supera la misma velocidad de la luz, la fuerza de gravedad comenzará a torcerse y retrocederá el tiempo. Se trata de una pequeña máquina del tiempo. Demás miembros de los Caballeros Reales pueden superar la velocidad luz. Durante su combate con Megamon, pudo recorrer varias estrellas en cuestión de segundos, las cuales mantienen una distancia mínima de 4 años luz entre cada una, lo que puede catalogarlo como cientos de veces más rápido que la luz. Tanto él como el resto de los Caballeros Reales son comparables a los 12 Olímpicos, quienes cumplen su misma función en la red como guardianes digitales, teniendo miembros como Grasenovamon, quien puede cruzar galaxias gracias a su inmenso tamaño, que incluso si asumimos que lo hace en su mínimo, significaría recorrer una galaxia de 100.000 años luz de lado a lado, superando los billones por se. Su nivel evolutivo supera a la raza de Kabuterimon, algo lógico a sabiendas que fue el mismo Omegamon el responsable de extinguir esta especie. Un miembro random de esta raza pudo recorrer todo el universo desconocido para escapar antes de su destrucción, lo que le tomó 10 segundos aproximadamente. Como expuse anteriormente, dicho universo, además de copiar al nuestro, estaba en constante expansión, por lo que podemos asumir que Mega Kabuterimon recorrió los 94.000 millones de años luz, que le da una velocidad de 296.646.605.300.110.660 veces más rápido que la luz. Algo irrelevante, pues los Royal Knight viajan entre diferentes universos a través del espacio-tiempo, siendo una acción que Omega realiza con frecuencia. Si aún les queda la duda, les cuento que Yggdrasil de paso les dio la capacidad de moverse libremente entre terminales, tanto el viejo como el nuevo, básicamente sus guardianes multiversales, lo que deja su velocidad como inconmensurable. No es muy resaltante si nos referimos a muestras de intelecto, siendo incluso alguien fácil de manipular por factores que desconoce. Sin embargo, el ser un miembro de los Royal Knight compensa su falta de conocimiento con una experiencia y habilidad de combate impecable. También podemos adjudicarle un conocimiento del lore de su mundo, al haber leído la Digidex hecha por Digimones, de la cual Yggdrasil reúne datos de cada suceso acontecido o por acontecer. Al ser un ser digital, el envejecimiento no es una preocupación, ni mucho menos para un ser milenario, que existe incluso antes y después de nuevos multiversos, siendo que por sí solo, Omegamon ha vivido más de 10.000 años, siendo un ser digital longevo gracias a su trabajo como Royal Knights. Y si por algún motivo, Omegamon llegara a morir, este eventualmente regresará, gracias al ciclo de vida de todos los Digimones, reencarnando sus datos como un Digi nuevo, naciendo un nuevo Digimon que podrá recuperar su antiguo poder. Tampoco se le ha visto experimentar agotamiento, o un límite de su energía, aunque no debería haber alguno, siendo los Royal Knight capaces de meterse en guerras de días por mero capricho sin un solo descanso. Al igual que los demás Caballeros Reales, moverse y manipular el espacio-tiempo entre Digital World en los otros mundos es algo que puede hacer sin dificultades, incluso sin estar presente en dichos universos. Takato, te prometí que vendría de visita. ¡Henry! Omnimon nos trajo a través del Digiespacio. El autobús nos hubiera tomado más tiempo. Vuelo. Puede moverse por el aire usando su capa, lo que le viene de perlas en combate. Supervivencia espacial, a los Digimones no les importa estar en el espacio. Fusionismo, Omegamon nace gracias a la fusión de Wargreymon y Metal Garurumon.
Incorporeidad digital, al ser un Digimon es solamente un conjunto de datos sin una forma física, por lo que un ser que no pueda interactuar con datos no podrá tocarlo. Percepción extrasensorial, Omega puede sentir la presencia de enemigos y del mal mismo. Inmunidad al dolor e invulnerabilidad física, al ser un ser con características mecánicas, que su cuerpo sea destrozado o que pierda miembros de este no será un factor decisivo para que pierda o se rinda ante sus enemigos. Creación de portales, los cuales puede usar para movilizarse a sí mismo o a terceros. Equipamiento. Al ser Omegamon un ser conformado por múltiples partes, cada uno de sus componentes puede ser invocado para darle demás habilidades. Grace Sword, una espada en su brazo que le dota de habilidades físicas. Control de la materia, su espada es la esencia del poder que tenía Wargreymon, Digimon el cual puede tomar toda la atmósfera y transformarla en una esfera tan caliente como el sol. Creación de barreras, Omega ha demostrado que puede rodearse con escudos invisibles que lo defienden en todo momento, así como también puede usar sus sombreras para proyectar escudos que le sirven para defenderse, y si dado el caso él no puede usar ninguna de estas dos alternativas, la capa que lleva consigo también lo dota de una buena defensa frente a ataques. Manipulación del fuego, su espada puede lanzar cortes ígneos. Manipulación de las explosiones, puede liberar pequeños estallidos caloríficos con agitar su espada. Si Omega lo desea, puede cambiar su corte a unas propiedades enérgicas para lanzar tajos a la distancia, siendo capaz de extender el tamaño del corte indefinidamente, algo útil considerando que puede desplegar varios tajos de manera consecutiva. La espada también le permite canalizar todo su poder divino y desplegarlo mediante su ataque especial, el Omega Blast. Manipulación del clima, puede invocar rayos o desastres naturales usando el poder de Wargreymon. Reflexión de ataques, su espada le permite redireccionar proyectiles enérgicos, aun si se trata de una cantidad abrumadora, viéndose muy genial en el proceso. La otra arma que caracteriza al personaje, el cañón Garuru, diseñado para facilitarle combates a largas distancias, estando equipado con una buena cantidad de misiles. Crioquinesis, gracias a los poderes de Metal Garurumon, Omega puede congelar a sus oponentes mediante disparos de su cañón, los cuales pueden alcanzar temperaturas de cero absoluto, pero su control del hielo es tan bueno, que no necesita de disparar para efectuarlo, siendo su mero movimiento suficiente para generar hielo. Proyección de energía, además de los ataques de energía que puede producir con su espada, era de esperarse que también pueda lanzar ondas de luz altamente destructivas desde su cañón, pero cabe señalar que también puede liberar su energía a través de explosiones. Manipulación elemental, Omega tiene un gran control sobre los elementos de hielo y fuego, llegando al punto de unificarlos para sus ataques. Manipulación de la luz, Omegamon puede usar ataques del elemento luz, que, por cierto, se les considera una fuerza divina dentro del mundo digital. Manipulación de las estadísticas, es libre de aumentar o disminuir sus stats físicos a voluntad. Bueno, esta capacidad no solo se limita a él mismo, también ha demostrado tener influencia sobre las estadísticas de sus compañeros, haciéndolos más fuertes durante el combate. Viaje dimensional, el cual usa para moverse entre los mundos digitales y el de los humanos. Digitalización, puede convertirse en datos para viajar por la red. Nulificación de poderes. Sellado, puede encerrar personas en la área oscura, la zona más baja de muerte y desolación en todo el mundo digital. Otorgamiento de poderes, Omega puede ceder parte de su esencia y poderes a quienes tengan en su posesión los datos de Omega, siendo necesario tener un control de datos para manipular y asimilar la información de Omega y acoplarla a otros Digimones. Manipulación empática, la Omega Inforce es capaz de doblegar la moralidad de sus oponentes. Adaptabilidad, al recibir el anticuerpo X, su poder evolucionó hasta el punto donde vencerlo es casi imposible, debido a que puede leer los movimientos de su oponente adaptándose a cualquier cosa que intenten en su contra. Borrado existencial. El All Delete de su Grace Sword borra los datos de su oponente, haciendo que deje de existir, siendo un poder que puede extenderse a toda una cosmología de niveles superiores a lo multiversal.
Esto implicaría que su borrado alcanza niveles arquetípicos, ya que abarcar la cosmología entera conlleva eliminar a seres del área oscura, los cuales representan el concepto de la no evolución, que a su vez representa la nada misma detrás de la luz y la oscuridad cuando se formó la realidad, tratándose de seres inexistentes en infinitas capas de existencia, los cuales Alpamon con su Oldelete puede borrar. Empoderamiento, Omega tiene el modo turbo, un estado donde asimila la energía de su vínculo, potenciando sus aspectos físicos. Posesión, los Digimones pueden tomar y fusionarse con el cuerpo de seres externos, como humanos, siendo Alpamon alguien capaz de alterar los recuerdos de una persona mientras se encuentra habitando su cuerpo. Existencia abstracta, tanto Omega como Alpha están destinados a representar el comienzo y el fin en el ciclo de vida del mundo digital. Destrucción de conceptos, Omegamon y el resto de la Orden de Caballeros mantienen encarnizadas luchas con los 7 grandes señores demonio, los cuales representan aspectos fundamentales para su multiverso, siendo totalmente irremovibles. Control y alteración de la realidad, luego de destruir el anterior mundo digital, Omega crearía junto con Yggdrasil la nueva estructura del mundo digital superando a la anterior, demostrando en estados inferiores que puede modificar toda la estructura con sus poderes. Manipulación de la muerte, puede realizar una insta-kill con su Grey Sword, que mata al mero contacto. Manipulación de las dimensiones, incluso los Digimones más débiles pueden crear dimensiones. Como es costumbre dentro de los Digimones, los poderes y habilidades que este tiene no le afectan, evidenciado en su pelea con Negamon, quien es una versión maligna de Omegamon, mostrando que este Digimon resiste peleas con seres que tienen su mismo nivel en cuanto a hacks. Si sufre un daño devastador es muy probable que su cuerpo de mecha comience a desarmarse, dejándolo vulnerable. Es posible romper la fusión, esto si el humano que usó su esperanza para forzar su unión pierde por algún motivo sus sentimientos de justicia. Omegamon es un ser muy poderoso, pero su naturaleza como ser digital no le permite interferir con las almas de seres de otros planos. Y lo más pendejo pero efectivo, es vulnerable a las infecciones digitales que corrompan su mente y su alma hasta el punto de alterar todos sus datos, que fue lo que volvió a Omegamon Swarf, una bestia que perdió todo control sobre sí mismo. Bueno, en circunstancias normales aquí terminaría el video, conmigo despidiéndome y pidiéndoles tener paciencia con el análisis de Spawn. Pero no esta vez, pues Seto se las ingenió para hacerme mi propia tabla de personajes analizados, así que vamos a lo que nos compete y determinemos qué puesto ocupa este poderoso Digimon. Bueno, en dado caso, lo único que nos queda es Enerjag, lo que vuelve un poco compleja la comparación entre ambos personajes. Desde el vamos, este combate es enfermamente parejo, siendo capaces de humillar a seres multiversales, a entidades destructoras de infinitas líneas de tiempo. ¿Y por qué no? También a personajes que en teoría están en su misma liga, no bastando para oponerse al enorme poder que ambos tienen. Demás aspectos físicos también se ven emparejados, demostrando velocidades que les permiten ignorar la distancia entre un multiverso a otro, y también, son capaces de resistir que otros usen su mismo poder para dañarlos. Puede que algunos estén pensando que en este enfrentamiento la resistencia de Omegamon es irrelevante, al no ser un ente físico o dimensional, sino una entidad nacida y conformada por datos, pero la realidad es otra, pues la energía Chaos que porta Enerjag ya le ha permitido afectar universos digitales enteros, e incluso dañar a personajes cuya estructura es igual a la de Omega, es decir, puros datos, así que Omegamon no podrá salvarse de ser dañado por los ataques del guerrero Echidna. Omega bien podría usar las fuerzas elementales que responden a su llamado, como las llamas o el frío absoluto, pero en el pasado ya se ha dicho que los poderes elementales no son nada para Enerjag, además de que, una sola de las esmeraldas
esmeraldas del caos que le dan su poder en bruto tenía este tipo de poderes como una de sus habilidades más básicas, así que queda totalmente descartado dañarlo mediante las fuerzas de la madre naturaleza. El tratar de usar la Omega Inforce con el fin de intentar alterar los datos de Enerjak para tratar de restringirlo o quitarle sus poderes es buena idea, pero se desmorona como galleta en el agua, dado a que estamos tratando con un ser eterno, indestructible e intransmutable, por lo que en este caso dicha habilidad es inútil. En lugar de que Omega busque manipular su forma física y decida centrarse en purificar los pensamientos corrosivos de la energía Chaos presentes en la mente de Knuckles mediante la Omega Inforce tampoco sería efectivo, pues, si la energía pura de Super Sonic no fue capaz de volver a Knuckles a la normalidad, dudo mucho que Omega tenga algún efecto en él, pues hacks como manipulación de la vida, manipulación conceptual, o alteración a la realidad, son habilidades de las cuales Enerjak tiene mejor dominio, superando a Omegamon en este campo. Por su parte, el Heraldo de la Fuerza Chaos existe en un plano superior de existencia, al que Omegamon simplemente no puede acceder, la Fuerza del Caos, energía que a sus máximas capacidades le permitiría desviar toda la energía y poder de Omegamon, mandándolo a otra zona, acciones que en el pasado han logrado debilitar al Caballero Real, quien, una vez indefenso, podría sucumbir ante las habilidades de las Esmeraldas, como ser congelado eternamente mediante el Chaos Control, recordando que este poder afecta incluso a entidades por encima del flujo de espacio y tiempo. O sin irnos más lejos, Omega bien podría ser borrado de la existencia con el poder caos de las Esmeraldas, junto a todo su multiverso. Con todo esto, podríamos decir que, pese a tener un combate parejo, los niveles de poder se ponen del lado del maestro de la fuerza caos, quien está en la potestad de eliminar al Digimon mediante un golpe, o peor aún, forzarlo a romper la fusión entre Wargreymon y Metal Garurumon, enseñándoles que ideales de justicia tan banales no pueden detener el orden natural de las cosas, y mucho menos del caos. Claro, eso solo hablando del Omegamon base, pues recordemos que este tiene un par de transformaciones donde sus poderes crecen exponencialmente, siendo su modo misericordioso suficiente para hacerlo consagrarse como vencedor. A primera vista puede parecer que esta forma no aporte mucho al combate, pero, por el contrario, es la debilidad misma de Enerjak. Poniéndolo en contexto, anteriormente mencioné que este Omegamon destruyó a Ordinemon, purificándola por completo con sus cortes. Aquí es donde su habilidad especial cobra importancia, pues Omegamon purifica de forma piadosa a cada ser puro que haya perdido el camino por un poder mayor, seres que tienen la necesidad de proteger algo o alguien, definición que calza perfectamente con el Nudillos, quien fue transformado en Enerjak en contra de su voluntad. Podría parecer que es un caso similar a la Omega Inforce, pues ni siquiera el poder caos de Super Sonic podía purificar a Knuckles de la maldición de Enerjak sin antes consagrar un sacrificio, pero, la purificación de Omega está a otro nivel, demostrado al ver que fue capaz de eliminar toda la maldad en los datos de la mismísima Ordinemon, una entidad que representa los conceptos de maldad y sentimientos negativos. Así que irónicamente, Omegamon sería capaz de hacer lo que Super Sonic no pudo, especialmente por la inclinación que tiene Enerjak hacia los golpes físicos antes que recurrir a sus hacks más poderosos, por lo que Omega podría quitarle la maldad a puro putazo, destransformándolo y, por consiguiente, ganando la pelea. Un escenario conmovedor y bonito, pero que cambia totalmente con su siguiente forma, que, irónicamente, también es una versión corrupta del personaje. Omegamon en este estado ya poseía un nivel capaz de destruir por lo menos 2 multiversos en una explosión que reescribiría las realidades como efecto residual de tal liberación de poder. En el pasado, los personajes dentro del universo de Sonic experimentarían un evento parecido, pues los doctores Ouija y Eggman usaron un poder capaz de destruir los multiversos de Sonic y Mega Man por completo, sin dejarles la posibilidad de solucionar el problema por sí solo, siendo necesario recrear ambos cosmos de manera individual para solucionar dicha calamidad. Y muy apenas debo decir, ya que Super Sonic terminó viéndose afectado y vencido por este mismo poder, por lo que un ser que encarna una potencia mayor a esto con cada golpe, sería un hueso duro de roer para Enerjak. Cabe mencionar que su ventaja no es solo física, también se extiende a apartados como sus poderes. Y una mera arma mágica como la espada Acorn pudo absorber la totalidad del poder de Enerjak para dejarlo indefenso, Alterbe quien absorbe la energía de todos los seres en multiversos enteros, atravesando barreras dimensionales no dejaría nada de Enerjak o Knuckles, mientras este aumenta constantemente su poder con la misma Chaos Force, dejándolo como un simple cascarón vacío que se desvanecerá con la más ligera de las brisas. Si el anterior
enfrentamiento sobrepasa las capacidades de Enerjag, este directamente es una aniquilación unilateral, pues con el anticuerpo X Omega ha podido pelear con seres mucho más poderosos que Enerjag o que cualquier usuario de la Fuerza Chaos, con entidades que abarcan una cosmología mucho mayor a la del Sonic de Archie Comics. Y encarnar el poder de una entidad que perfectamente podría humillar a todos los personajes con los que Enerjag ha peleado, solo que con una facilidad infinitamente superior con la que Enerjag hizo tales demostraciones de su poder. Pues la capacidad de recrear y destruir un multiverso infinito junto a sus planos superiores no se compara a hacer esto mismo con un número infinito de multiversos, y esto en una creación donde eso no es más que su punto más bajo. Yendo más lejos, Enerjag no tiene ninguna oportunidad de sobrevivir al oldelete de Omegamon X, si este fue capaz de borrar todos los mundos digitales hasta el reino de Yggdrasil, a un nivel donde ni siquiera existiera en un plano de no existencia entre infinitas capas espaciales. En pocas palabras, estaría emulando el efecto que tuvo la Super Genesis Wave en el universo de Sonic, evento que terminó aniquilando la Chaos Force en su totalidad, ignorando por completo el hecho de que se trata de una dimensión superior. Si los poderes de Omega pueden llegar a otro lugar aún mayor a este, Enerjag no tendría una forma de salvarse, dejando a Knuckles sin acceso a la Chaos Force, y sus poderes siendo borrados junto al resto de la realidad, y al igual que en su historia original, siendo reseteado por una nueva versión de sí mismo, como la de la Post-Genesis Wave, lejos de la maldición de Enerjag, quien nunca habrá existido en esta nueva realidad, porque el caos no tiene poder en un mundo protegido por un guerrero que defiende la amistad, la vida, el orden, y la justicia por aquellos que anhelan un salvador. Bueno, eso sería todo por parte del Caballero Real del Mundo Digital, espero que el análisis haya sido de su agrado, ya que me tomó mucho esfuerzo, sangre, sudor, y morbo para realizarlo, así que espero reciba bastante apoyo de su parte. Si aún se sienten interesados en ver más acerca del universo de Digimon, y el poder que esconde, bueno, les puedo asegurar que este no será el último video sobre la franquicia, ya que aún hay personajes de los que me gustaría hablar, además, Seto tiene una idea que les puede resultar interesante, solo tendrán que esperar. Le mando un saludo a Luis el Loco, anteriormente conocido como Mordor, espero que algún día dejes tu obsesión con las morras de Kill My Baby. Bueno, no siendo más, yo me despido, quizás los veamos pronto o quizás no, así que hasta luego. Es el primer paso hacia nuestra meta. ¡Conquista total! ¡Conquista, sí! ¡Qué idea tan arrogante! ¡Conquistaremos esta ciudad, Loril Palazzo! Y yo, Excel, haré cualquier cosa para lograrlo, convirtiéndome en fuego en un diluvio. Si usted me ordena desnudarme, lo hago. Si me ordena vomitar, como soldado de Across. Y como una dulce doncella inocente que haría cualquier cosa por Loril Palazzo. ¡Oh! ¡Hágame suya! Voy corriendo sin detenerme, no lo dudes, vamos. Va aumentando, incrementando el poder en mi interior. A donde tú vayas yo iré, a toda potencia seguiré. El futuro anhelado a mi alcance, todo estará. Llegaremos a la eternidad y nadie nos lo impedirá. Mi destino al fin se ha escrito ya. Nunca nadie me podrá